Muy bienvenidas a este episodio número 4 de Money Queen. Aquí las mujeres hablamos de dinero. ¡Chin, chin! Tenemos hoy día a nuestra querida Vic, Ana Victoria Paz, economista, bravo, economista, fundadora de Poder Económico, que es una cuenta que ha ido creciendo, y es una plataforma de información económica en general, que además panelista de muchos medios de comunicación, así que probablemente ustedes la han visto en muchos lados, y además es súper experta en temas de economía, en temas que vamos a hablar ahora de inversiones para mujeres, y ha trabajado también mucho tiempo en el sector público y privado. Muy bienvenida, Vic. Y mucho tiempo también contigo. Exacto, y con Money Queen. lo tenía guardadito ahí. No, Sí. bueno, es verdad, trabajamos juntas. Así que feliz de estar acá. Sí, estamos muy contentas. Además, tenemos una sorpresa que estamos preparando para ustedes que no la vamos a decir todavía, pero en algún minuto vamos a lanzar así un bombazo especial para todos ustedes. Y hoy día el tema es mujeres e inversiones. O sea, cómo hacemos crecer el dinero, ¿cierto? Sí. Porque este espacio Money Queen es, las mujeres hablamos de dinero, hablamos de cómo hacer más eficiente lo que tenemos, pero también ahora es cómo hacemos crecer, definitivamente. Algunas vías de ese crecimiento es o trabajo de alguna manera y genero más ingresos, o emprendo, que es una alternativa, y la otra alternativa es lo que tengo, lo hago crecer. Así que muy bienvenida, Vic, y partamos de inmediato en el temazo del día de hoy. ¿Cómo podemos partir invirtiendo? ¿Cuánto necesitamos tener para invertir? Porque eso también es una tremenda pregunta. Muchas personas siempre están como, tengo que tener mucho, no tengo cuánta plata tengo que tener. ¿Es muy riesgoso? ¿No es muy riesgoso? ¿Me da susto perderlo? Entonces partamos por el principio, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo alguien, una persona, una mujer que tiene algún tipo de ahorro puede partir invirtiendo? Lo primero que lo hemos hablado mucho y yo solo quiero destacar, la inversión es lo que te transforma en una mujer autónoma económicamente. Y eso es algo que tenemos que aspirar, porque en el fondo puedes tomar tus decisiones, tienes tus objetivos y también cuando ya no trabajes vas a poder decidir lo que quieres hacer sin tener ninguna dependencia con un trabajo que no te gusta, o con una pareja que no te gusta, o con una familia que no quieres recurrir. Entonces, es la única forma de empezar a delinear tu camino de autonomía económica femenina, así que por eso yo soy muy amiga de las inversiones más allá del tema técnico. Pero nos da susto. Yo sé. ¿Qué es lo primero? Yo creo que hay 3 temas fundamentales para empezar a pensar en ser una mujer inversionista. En primer lugar, estudiar. Hay que tener un mínimo de conocimiento, que tampoco tienes que ser experta, pero mirar un poquito el mercado, saber de qué se trata la cosa. 2, tener mucho cuidado, ¿ya? El mayor guatazo en el fondo es ir a una inversión esperando, en general, lo que hablamos siempre, algo que te prometa un retorno gigante y riesgo cero, prender todas las alertas porque lo más probable es que se trate de una estafa. O sea, Entonces, eso en general no existe, ¿no? no existe. Lo hemos hablado mucho, este tema de que de repente llegan estas cosas como grandes oportunidades, o un amigo me dijo, Sí. y tú siempre lo dijiste, esto que venden acciones de Codelco. Claro, falso total. Como que en el fondo uno, yo creo que tiene esa cosa que te dice, ojo, pero uno como que quiere creer, ¿o no? Uno como que quiere creer en Claro, esta porque en el tremenda fondo oportunidad. es súper atrayente que te digan, oye, riesgo cero y en un año te voy a triplicar lo que pusiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Más allá de que además uno pierde los ahorros de mucho tiempo, es que las personas quedan traumadas, obviamente, y nunca Claro. más invierten. Entonces, Claro. en eso va el tercer consejo, que es ir de menos a más. O sea, si tú nunca has invertido, si solamente en el fondo tú trabajas o generas un ingreso de alguna manera, y tú en general lo guardas casi que en un chanchito o en el banco, en la cuenta corriente, quizás lo primero es tomar un depósito a plazo para probar cómo funciona el depósito O sea, a plazo, el que es depósito a solo plazo- mantener el valor de ese dinero. Depósito a plazo sería como un primer escalón. Si hablamos de escalones en el mundo de las inversiones, Claro. el primer paso sería lograr ahorrar desde cuánto. ¿Cuánto necesito para poder tomar un depósito a plazo? Lo que tú quieras. Ya ahora además con las plataformas virtuales que hay, en el fondo hay plataformas digitales, no necesariamente. Lo que sí, siempre también recomendar que donde sea que pongas tu plata, métete a CMF Chile, que es la Comisión del Mercado Financiero. La Comisión del Mercado Financiero es la institución en Chile que regula todos los temas económicos. Entonces, si bien siempre hay un riesgo, pero las que están inscritas te dan mucho más certeza porque las obligan a tener cierta cantidad de plata con la que podrían responder frente a cualquier cosa. Entonces, lo primero es ver que esté inscrita. Pero sobre eso hay muchas opciones ahora y puedes ahorrar desde lucas. O sea, no necesitas grandes montos como antes era.
pero en eso el depósito a plazo es lo mínimo. Es solamente un instrumento que te permite ganarle a la inflación, que tu dinero no pierda valor. Pero si no sabes, quizás lo primero es decir, ya voy a meter esta plata un mes a un depósito a plazo para ver cómo funciona. En general, todas las instituciones financieras tienen depósito a plazo. Tú pones a 30 días, por ejemplo, te dice una tasa de interés y el depósito a plazo tiene la gracia de que te dice exactamente el día en que te van a devolver tu plata y cuánto te van a devolver. Entonces, para alguien que está empezando, es una forma de ver cómo funciona. ¿Cuál es la diferencia? Porque las mujeres, muchas de nosotras, ahorramos en cuentas de ahorro. Muchas veces. O sea, eso que tenemos lo dejamos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y un depósito a plazo en términos de rentabilidad, en términos de lo que te puede eventualmente dar? ¿Las cuentas de ahorro te dan menos en general que un depósito a plazo o es similar a un depósito a plazo? ¿Cómo es eso? Mira, lo que pasa es que el depósito a plazo en general tiene que ver también con temas macroeconómicos, pero son retornos bajos, ¿ya? En eso tiene común la riesgo cuenta de bajo. ahorro. Riesgo bajo, retorno bajo, ¿ya? Y entonces la cuenta de ahorro es también algo con muy poquito interés, pero en el fondo se usa mucho, por ejemplo, para juntar un pie de una casa, para demostrar que tienes ese pie. Entonces lo que estás haciendo es juntar la plata tratando de ganarle la inflación, pero también con cero riesgo. Claro. Entonces, O sea, cero riesgo. Siempre Cero la ecuación, o un riesgo muy bajo. sí, bajísimo. La ecuación es retorno, riesgo. Eso uno tiene que tenerlo en la cabeza siempre. Retorno más alto, que es rentabilidad más alta, tiene mucho más riesgo. O sea, ahora quizá, no sé si alguna ha visto, está muy en boga esto de que las acciones tecnológicas en Estados Unidos subieron un montón, pero cuando empezaron estas acciones tecnológicas es lo mismo que invertir en algo que tú no tienes idea. O lo mismo pasa, muchas veces nos preguntan por las criptomonedas. Siempre. Las criptomonedas son así. O sea, pero es impresionante. Es una montaña rusa impresionante. Es una montaña rusa. Entonces, si tú tienes la capacidad de decir, yo voy a meter esto y puede que el próximo mes tenga casi cero y después puede que en 2 meses más tenga el doble, bueno, pero en general se recomienda para personas que tienen mucha espalda financiera. Porque tú, lo que hablábamos alguna vez fue, si tú tienes que pagar el arriendo de tu casa a fin de mes, tú no puedes meter tu plata en algo que tenga ese nivel de riesgo, porque puede que la tengas que sacar cuando estás en cero y vas a haber perdido todo. Entonces, ahí viene una cuarta patita muy importante de la inversión, que es el tiempo. Exacto. Tenemos entonces riesgo, la rentabilidad que estoy buscando, que tiene que ir de la mano con el riesgo. O sea, si queremos alta rentabilidad, riesgo altísimo. Si queremos una rentabilidad moderada, hay ciertos instrumentos que vamos a hablar un ratito más que son de más moderados. Y si lo que queremos básicamente es proteger nuestro dinero, pero que no se pierda la inflación, eso ya es un riesgo mucho más bajo. Mucho más bajo. Y el tema finalmente que tú acabas de tocar, que es clave, que es el tiempo en que yo necesito ese dinero, ¿cierto? El tiempo es un tema fundamental en inversiones y de hecho yo siempre digo, ojalá alguien me hubiera hablado del tiempo a mí cuando yo tenía 20, Cierto. porque en el fondo uno no valora lo importante que es el tiempo. En el fondo, mientras tú más tiempo tienes, más riesgo puedes tomar. ¿Qué es lo que significa esto? Yo tengo o voy juntando plata. Si yo necesito la plata en 30 días más porque tengo que pagar mi arriendo, en general solo lo voy a poner en un depósito a plazo. No tengo tiempo ni espalda financiera para ponerlo más tiempo. Y fijo, de plazo fijo. Claro, porque y que me lo devuelva a los 30 días. Porque si es lo renovable, necesito. siempre me pasa Claro. lo mismo. A mí se me pasa el tiempo. Entonces, generalmente el plazo fijo es un plazo que uno sabe que en ese minuto se acaba, ¿no? Exacto, sí. Entonces tú necesitas esa plata. Pero si tienes tiempo, por ejemplo, el tema más común es la jubilación. Que eso es como en Que el en largo fondo, plazo. Claro, cuando tú empiezas a trabajar, no sé, yo empecé a trabajar a los 23. Hace poco. Hace muy poco, el año pasado. Entonces, a los 23 yo empecé a cotizar, que es que el 10% de tu sueldo se va a una institución de ahorro previsional que se llaman AFP en el sistema chileno. Lo que se hace es que todos los meses esa plata va ingresando y tú estás proyectando que a los 60 años, en el caso de las mujeres, vas a usar esa plata. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes mucho tiempo por delante, por lo tanto puedes arriesgarte más. Y por eso recomiendan que a la gente joven lo pongan en el fondo A, que es un fondo que es más riesgoso. ¿Qué significa que sea más riesgoso? Que invierte más en instrumentos variables, como acciones. Entonces, tiene más riesgo, pero también tiene más ganancias a largo plazo. ¿Y por qué es tan importante ese concepto? Porque en el fondo, si tú tienes 25 o 30 años y el mercado tiene un bajón general, tú en realidad lo que tienes que hacer es respirar, que es es el punto quizás 5, respirar y decir, me quedan 30 años.
para recuperar esto. No tengo que hacer nada, no ceder al pánico. Y siempre tener en cuenta cuánto tiempo tengo, porque si yo en realidad tengo 30, necesito esta inversión en 30 años más, ¿para qué la voy a mover? Si lo que yo tengo que hacer es esperar que el mercado se recupere, y en general se recupera. Entonces, por eso el tiempo es tan relevante, y por otra razón adicional, que es que a ti el crédito también te puede servir como un instrumento de inversión. En Chile al menos, la inversión inmobiliaria se hace mucho con apalancamiento, que se llama, que es tomar un crédito hipotecario y arrendarlo, porque eso es para inversión, no vivir en tu casa, sino que para arrendar, y se va pagando, y en el fondo tú a los 60 años tienes un departamento pagado que ya puedes arrendar y te llegan los arriendos, ¿verdad? Pero evidentemente, cuando tienes 25, muchas instituciones te van a querer dar un crédito por 25 años, pero cuando tienes 50, una no. posibilidad de pagar efectivamente en ese plazo de tiempo. Exacto, entonces tu edad, tu tiempo es un activo en sí mismo. Tienes capacidad crediticia, entonces desperdiciar ese tiempo y nunca, en el fondo, quizá aprovechar esa capacidad también es algo que uno tiene que tenerlo en mente. Es muy importante lo que dices tú, porque cuando uno es joven, sobre todo, no está pensando en esto, no está pensando en pasarlo bien, en juntar dinero y a lo mejor viajar o cumplir algunas metas que uno tiene a corto plazo, pero uno no está pensando en de hecho, ahora, en el mundo actual, el largo plazo es como un año. O sea, antes era el largo plazo, uno pensaba como en décadas, y ahora estoy pensando básicamente de aquí a 365 días. Y lo que hemos conversado mucho es que la inversión es una carrera de paciencia, de largo plazo. Es de largo plazo. Y curiosamente, lo que hemos leído y visto mucho es que los mejores inversionistas son inversionistas que tienen paciencia, que saben esperar estos vaivenes y bajas y sumas, porque uno tiene como la percepción de que, como del logo de Wall Street, ¿no? O sea, como que la inversión es como todo o nada, o sea, vamos por todo como ir al casino, y la verdad, que la experiencia de grandes inversionistas es que efectivamente es una carrera de planificación, de estrategia, de tiempo, de paciencia, de saber que cuando está todo caído no ir a apurarse a sacarlo, y por eso es súper importante lo que dices tú, las espaldas que uno tiene para poder hacerlo. O sea, en general, y la mayoría de las personas en general, no sé, yo al menos nunca, no me pasa que tenga que si se me pasa si se me cae la inversión y no tengo para el arriendo, tenga plata para el arriendo. Necesito esa plata. Exacto. Entonces, en general, claro, puedo ahorrar 50 lucas al mes, pero no puedo ir a apostar al casino la plata de mi arriendo. Entonces, es muy distinto conceptualmente. Y lo otro que lo mencionaste y que es súper importante es el trading, que es lo que la gente más escucha y esas que son es muy acciones, atractivo, ¿no? La venta y compra de acciones. es muy distinto a la inversión de la que estamos hablando. ¿Qué es el trading? El trading, partiendo, es gente que se dedica todo el día, ¿ya? O sea, tú te levantas en la mañana, prendes tu computador y estás viendo las acciones así. Como ¿ya? suben y bajan, suben. Claro, entonces compra esa cosa que uno ve en las películas, compra, vende. Eso es trading. Es para personas con mucha guata. Yo nunca he sido capaz de hacer trading porque me pongo muy nerviosa, porque en el fondo lo haces en el mismo día o de un día para otro. Y además puedes tener variaciones gigantes, y de verdad, si no estudias demasiado, es lo mismo que ir al casino y tirar plata. O sea, esa es la sensación que me da exactamente. Cuando uno no conoce y no sabe, es la sensación de como de vértigo al casino. O sea, puede que uno saque el premiado como la puede gente que que no. hace trading estudia mucho. Hay gente que estudia las empresas y otra gente que estudia como las tendencias de los gráficos. Son dos áreas, pero de todas maneras son personas que están 8 horas estudiando. Claro. No es claro. que uno llegue y yo se creo que esta dedican a empresa, eso. porque es lo mismo que apostar, tirar un dado y que quizás te salga bien o mal. Entonces, a menos que tú tengas 8 horas diarias para hacer eso, se recomiendan los instrumentos diversificados, que es lo que vamos a llegar ahora. Buenísimo, y justamente linkeemos la diversificación con nosotras las mujeres, instrumentos para invertir. O sea, el trading ya sabemos que es como para súper expertas o expertos, pero nosotras, cualquiera de nosotras que estamos acá, que podemos tener 10.000 pesos ahorrados, que a lo mejor hemos ido juntando mes a mes, y a lo mejor tenemos 100.000 pesos que podemos poner en algo, hablemos de diversificación, de esa posibilidad de dinero, y por otro lado, ¿qué tipo de instrumentos, qué cosas tú crees, desde tu perspectiva como experta, crees que son, sin asesorar específicamente un instrumento especial, pero cuáles son los que nosotros nos podríamos sentir más cómodos para partir probando en este juego de inversiones? Claro, es que ahí, volviendo un poquito, en general las mujeres hacemos millones de cosas, trabajamos, algunas tienen niños, entonces es difícil que tú tengas 8 horas, a menos que te dediques al negocio financiero para estudiar empresas. O sea, no es la realidad de la gran mayoría de nosotras. Entonces, cuando tú no tienes, porque si tú tuvieras el tiempo, tú podrías decir, yo esta empresa la estudié mucho
la analicé en profundidad y voy a invertir ahí. Pero la verdad es que muy poca gente tiene el tiempo para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Diversifica. ¿Qué es diversificación? Es no poner los huevos en la misma canasta. Es la vieja no poner los huevos Que en la esa es misma una canasta. máxima desde la abuelita. Sí. Siempre. Entonces, ¿qué haces? Compras en distintos instrumentos distintas empresas, que la idea es que si una cae, la otra no, y ahí hay personas que saben muy bien cómo hacerlo, entonces, o que si un país cae, el otro no, entonces tú armas una bolsita de empresas que se compensan entre ellas, entonces nunca estás expuesto 100% al riesgo de una sola, ¿ya? Ya. Ese es ¿Y el eso concepto es básico. solo en las acciones o en general? En general, en Ya. el fondo tú dices, voy a comprar todos los departamentos en una comuna, pucha, puede que pase algo en esa comuna. También es Claro. diversificar geográficamente o no poner todo en renta inmobiliaria, sino que también acciones, departamentos, como una mezcla, porque la idea es que no te aferres como a una sola cosa que puede caer y tú obviamente te hundes con esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como también uno no tiene tiempo para ver qué tipo de portafolio, así se llama, portafolio es como todas las cosas que están adentro de una inversión grande. Lo que tú haces es delegar, ¿ya? ¿A un asesor financiero? A un asesor o a una institución financiera. Ya. Cuando tú te metes a las instituciones financieras en general tienen varias formas de invertir. Una de ellas es los conocidos fondos mutuos. Que es un paso más allá que el depósito a Es un plazo. Es plazo como más que dimos allá. un paso más hacia adelante. ¿Qué significa un fondo mutuo? Un fondo mutuo simplemente significa que muchas personas ponemos nuestra plata, la juntamos y le decimos a alguien, que es este administrador, invierte por mí, porque tú tienes el tiempo de estudiar y de analizar qué va a ir dentro de este paquetito de cosas y dónde vas a ir invirtiendo. Los fondos mutuos también hay distintos tipos. Las personas suelen creer que son todos iguales, pero también hay fondos mutuos de alto riesgo o de bajo riesgo, depende de lo que tengan adentro. Entonces tú también le puedes decir a tu asesor o a tu institución financiera, a mí yo no me gusta el riesgo, entonces compra cosas o ponme en un fondo mutuo que sea súper bajo riesgo. O otras personas que te dicen, a mí me encanta el riesgo, entonces dale nomás y mete mi plata en un fondo mutuo que sea de puras personas como yo, que somos súper arriesgados. Entonces los fondos mutuos tampoco son todos iguales. Y también lo que sí es muy importante en el fondo mutuo es preguntar la comisión. Eso es fundamental. súper importante. Es el sí. gran problema que Sí. ha habido con los fondos mutuos. Que obviamente te tienen que cobrar por hacer esa pega que estamos hablando. Aproximadamente. ¿Cuánto es una comisión promedio de un fondo mutuo en general? Tú no deberías tratar de no pagar más de un 1%. Perfecto. Y ahora las plataformas que hay ahora, estas que están invirtiendo en los ETF, que vamos a hablar Sí. en un segundo de eso, también son incluso También menor que son el incluso 1%. menor, pero lo máximo, hay algunos que te cobran más. Pero por eso está el mercado y en el fondo la competencia. En un minuto en Chile las tasas eran muy altas. Te cobraban comisiones de 3%. Y eso al final tú piensas, si yo estoy buscando una rentabilidad de 9%, la comisión se está comiendo toda mi rentabilidad. Exacto. Entonces, lo máximo, ojalá, es un 1%, porque en el fondo así te deja rentabilidad, y de ahí para abajo, pero ojalá no mayores, porque si no, ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo? Si se supone que ganó plata esta cuestión y yo no gané nada. Y es porque la comisión te comió mucho. ¿Y qué opinas de las plataformas que existen ahora, que son estos ETFs? Si puedes explicar así en cortito qué es un ETF y qué opinas de estas plataformas que hoy día se puede invertir desde muy bajo presupuesto en el fondo. Los ETF son parecidos a los fondos mutuos, pero lo que hacen es que no hay tantas personas atrás analizando qué va adentro del paquetito, porque el ETF solamente sigue a otro índice. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se da es Standard & Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas de Estados Unidos. Entonces hay muchos ETF que solamente replican lo que hace este índice. Entonces si este índice tiene más incluyen empresas nuevas, ellos también. Pero hay mucho menos personas atrás analizando. Entonces tienen costos menores y los puedes acceder a través de estas plataformas que lo bueno fue que democratizaron en el fondo y antes, no sé, bueno, tú eres muy joven, pero Sí. antes había que llamar al banco y decirle a la persona, me puedes invertir no sé cuánta plata en no sé qué, entonces era un problema, era súper engorroso. Esto, uno va en el teléfono, entonces ahí también la recomendación, la gran recomendación para las mujeres es automatizar. En el fondo tú dices, yo voy a empezar a ahorrar desde el próximo mes y voy a definir mis objetivos, que es lo fundamental, o sea, objetivo de vacaciones, objetivo de jubilación, objetivo pie de la casa, cuánto tiempo tengo para cada cosa, entonces es distinto porque tengo riesgos distintos, no quiero arriesgar el pie de la casa, la jubilación tengo más tiempo, quizá me puedo arriesgar un poco más, y con eso decir, yo todos los meses voy a meter
10.000 pesos acá, 50.000 acá y 30.000 acá. Y ese ahorro que se transforma en inversión lo voy a empezar a hacer clic y me voy a olvidar. Y no lo voy a mirar porque me voy a poner nerviosa, porque además lo necesito en 20 años, o en 1 año, o en 5 años. Entonces, lo voy a hacer, le voy a poner aceptar y voy a dejar que se haga solo, porque no tengo el tiempo de andar moviendo platas para allí y para acá. Entonces, de esa forma tú empiezas a ser una inversionista de forma mucho más simple y no es este mundo tan aterrador que en el fondo muchas pensábamos que era. Exactamente. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Nuevamente podríamos hablar muchos capítulos de inversiones y yo creo que probablemente los vamos a seguir conversando. Nos faltó algo que es súper relevante, que es la magia del interés compuesto. Sí, no, sí que falta justamente mucho. esta posibilidad de que al estar invirtiendo y está tu dinero ahí, está produciendo más dinero solo, sin tener que hacer nada. Y eso es parte de la magia que tienen estas inversiones. Y las inversiones efectivamente son para todas, ¿no, Victoria? O sea, Absolutamente. uno dice, ok, con suerte llego a fin de mes, es cierto. Muchas veces parte de una primera parte que es lograr que finalmente ordenarnos, por qué motivo generar más ingresos y efectivamente que te pueda quedar un poquito. Pero desde que te queda un poquito para adelante, eso se puede hacer crecer. Entonces esta ha sido una primera conversación, una primera aproximación a ese nuevo camino. Te quiero agradecer. Sigan Poder Económico en Instagram, ¿cierto? Sí. Ahí pueden seguir a la Victoria, todos los consejos, pueden estar al día, porque otro de los consejos, y el primero que dijo la Victoria, fue aprender. Estar siempre aprendiendo de lo que está pasando en el mundo, del entorno, porque además no estamos solos en este mundo. Todo lo que nosotros hacemos con nuestro dinero está inserto en un contexto. Y la Victoria explica súper bien lo que está pasando en el contexto también. Y síganos acá en esta cuenta de Instagram, Ada Financiera, compártanlas con todas las amigas que quieran que conozcan de estos temas. Este podcast Money Queen también lo pueden oír 1000 veces cuando vayan en la micro, vayan en el Uber, vayan en el auto, vayan caminando, vayan en el monopatín, en la bicicleta, en lo que sea, en Spotify, y lo pueden ver también en YouTube. Así que nos vemos en el próximo capítulo y Victoria... Feliz. Cuando quieran, venimos y hablamos de Muchas inversiones de gracias nuevo. y aquí nos despedimos de Money Queen, donde las mujeres hablamos de dinero. ¡Chin, chin!